Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, bienvenidos a este programa de Enlace Iberoamericano de Prensa Mercosur en Radio Mercosur, en vivo y en directo, pero que luego se trasladará a las principales plataformas de podcast. Y cuando digo principales, pues se imaginan las que son. Por otro lado, hoy tenemos un programa para mí de singular divulgación, singular importancia. Y en ella estamos con esta música de fondo animada, que significa que estamos esperando a nuestro invitado porque tiene que atender a sus pacientes. Y hoy el tema a tratar va a ser realmente interesante para todos los públicos, porque es el tema de Joven a los 100 años. Es un libro que ha sacado el profesor Ángel Durantez Prados, que se titula Joven a los 100 años y todas las claves para vivir más y mejor. Es doctor Ángel Durantez, un pionero de la Age Management Medicine, o sea, en castellano viejo, medicina preventiva para la longevidad saludable. Este hombre de una gran capacidad de trabajo, su agenda está cargada, ha tenido la amabilidad y, digamos, de hacernos un hueco en su agenda, y creo que es un lujo para nosotros contar con don Ángel Durantez Prados. En mis manos tengo el libro de segunda edición de Joven a los 100 años. Estoy viendo que en el prólogo y a modo de introducción comenta los motivos que ahondaremos con él, que le llevaron a esta singular especialidad, porque él empezó con un excelente currículum académico en la Universidad Autónoma de Madrid a los 18 años, y luego, como no entraba en esa universidad el mantenimiento, como él dice, y optimización de la salud, más que la curación de las enfermedades, repito, trataban más la curación de las enfermedades que la prevención, el mantenimiento y la optimización de la salud. Bueno, pues curiosamente, después del expediente académico se decantó por la medicina de educación física y el deporte. E incluso la tesis doctoral siempre fue sobre esta línea de médicos deportivos del país. Llegó a ser uno de los principales referentes en los 80 y 90, y bueno, el ejercicio físico, que no estaba tan considerado en los modelos de salud de aquel entonces, pues estableció un nuevo paradigma de la lógica que don Ángel señala, que el ejercicio es medicina. Bueno, pues este concepto que ahora ha entrado nuestro estimadísimo y admiradísimo, de verdad, don Ángel Durantez, me une una estrechísima también. Javier, ¿me oyes ahora? Perfectamente, don Ángel. El directo y el vivo es el que usted tiene. Sé que salía usted de atender a pacientes en su nueva y flamante clínica en Madrid, doctor Durantez, la clínica en Claudio Coello 19. ¿No es así, querido Ángel? Estará usted por ahí porque acaba de atender a pacientes, ¿no es así? Don Ángel, ¿me oye? Parece que tenemos un pequeñito problema de audición, y yo le recomendaría que a lo mejor, si don Ángel pudiera trasladarse a un ordenador, porque sí le veo en la imagen, pero yo no le oigo a usted. Entonces le recomendaría, que si tiene un ordenador, o que vuelva a entrar, y yo se lo voy a comunicar por WhatsApp. Esto es la maravilla que tiene el directo, repito, don Ángel, y no se preocupe porque yo aquí tengo todos los testimonios de algunos de sus pacientes que señalan en el libro
la importancia del anti-aging que dicen algunos modernos. Usted acaba con lo que dicen sus pacientes, experiencias y testimonios, y lo que dice la ciencia y la experiencia. Pues no se preocupe, yo le comunico ahora que no hay prisa y debe tener un pequeño problema en el ordenador, y yo le recomendaría que llamara por el móvil o que entrara por el móvil si tiene WhatsApp en él. Es lo que tiene el directo, y hemos querido pues atender a los pacientes también pacientemente. Un momentito y volvemos a la transmisión. Mientras, querido Gilson, ¿puedes usted tomar el mando un segundo hablando de este programa? Javier, es que no... Claro que sí, ahí está don Ángel, ahora sí parece que nos escucha, sí. ¿No? Bueno, y también también escuchamos a usted, así que paso la voz a Javier. Y bueno, un placer, don Ángel, está acá desde la triple frontera, la región trinacional Foz do Iguazú, más preciso. Te damos las bienvenidas. Y acá está nuestro Javier Perterra. Pero en la pantalla del ordenador. Exactamente, aquí estamos. No, le estoy hablando con el teléfono. Llama por el teléfono porque... Perfecto. Javier, tú estás ahí. Bueno, Javier está dando un retorno. Don Ángel, primeramente gostaria de felicitarte por esses importantes livros, ¿no? De ayuda a las personas que realmente tienen esa autoestima, ¿no? Después de los 60, 70 años, que está quedando viejo y que muchas veces ya no sirve. Y usted con ese libro... Hago el link por el WhatsApp. Perfecto. Bueno, mientras tanto nosotros estamos acá esperando la conexión. Tengo el ordenador delante de mí y tengo el móvil en la mano izquierda. En el ordenador tengo WhatsApp, sí. Bueno, ahí están conversando. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar acá sobre nuestro querido y amado Brasil, ¿no? Acá la parte de salud para las personas mayores, cada vez más difícil. Y dentro de todo eso, los proyectos que nosotros estamos viendo el gobierno hacer son proyectos que desarrollan una cierta seguridad social para las personas que cumplen 60 años, pero falta. Muchos jubilados hoy están con problemas de salud y no consiguen las consultas básicas para poder ser encaminados a los especialistas correspondientes, ¿no? Entonces, eso hace con que Brasil siga en un ranking muy desfavorado. Parece, leí ayer, como el 32º que cuida a sus ancianos. Entonces, así que estamos solamente esperando nuestro querido Javier Perterra regresar y nosotros volvemos. ¿Cómo está, mi querido Ángel? Un saludo cordial para usted. Ahora nos escucha. Bueno, estamos ahí con problema de comunicación, pero mientras tanto, mientras Javier llega y todo más, nosotros vamos a México con nuestro querido Roberto Ceballo, el hombre que viaja de Veracruz a Ciudad de México en un papaldear de ojos. Entonces, así que, mi querido Roberto, ¿cómo está nuestro amado México, no? Yo ya empiezo a extrañar ese país hermoso que es México. Entonces, así, pero parece que ahora sí llegó acá el equipo principal. Entonces, ahora voy a pasar la pelota a nuestro querido Javier Perterra, que está ahí en España junto con don Ángel, que va a traer un tema muy interesante para usted que está con autoestima después del 60 baja, mis queridos hermanos. Vivir a los 100 años, imagina solo, no voy a decir las otras palabras além de vivir, pero usted va a poder tener una actividad sexual buena, porque nosotros brasileños queremos morrer haciendo el amor. Entonces, así que voy a pasar la voz con Javier Perterra desde España para que traiga a nuestro invitado especial. Adelante, Javier.
Pues así mismo yo quiero mover de una batucada de samba la cadencia bonita de la bamba también, pero hoy tenemos, querida audiencia, queridos escuchantes, un tema muy relevante y con una personalidad, sin duda, un pionero y de la llamada Age Management Medicine, o sea, pionero de la medicina preventiva para la longevidad saludable. Y no solo hoy, y por eso hemos tenido ese pequeño problema en el directo y vivo, que es que el doctor estaba atendiendo a sus pacientes y en su libro, que aquí lo tengo delante, señores, habla también de las experiencias de los pacientes, que me pareció muy relevante, porque lo que señalan los pacientes en sus testimonios es lo que hoy es un nuevo paradigma, es una nueva era, que este hombre no solo fue pionero, sino que yo le recomendaría llamarle, como algunos dicen, y perdóneme en nuestra audiencia la vulgaridad, el doctor longevidad o el gurú, perdóneme, el gurú de la medicina preventiva para la longevidad saludable. Don Ángel Durantes Prados había señalado en el inicio del programa, que ahora empezamos con el podcast, que nuestro invitado señala en el prólogo un poco el recorrido vital, y yo quisiera repasarlo ya que está presente, que cuando cumple 18 años entró en la Universidad Autónoma de Madrid, que como saben es una de las más prestigiosas y así lo señala, y según él una de las más bellas profesiones que uno puede ejercer. Y bueno, pues además de un expediente académico, y él continuará esto, su prólogo y su currículum y su semblanza, pues aunque no entraba en el currículum académico de la Complutense el mantenimiento y optimización de la salud, o sea, iban referidos a la curación de enfermedades, pero querido don Ángel Durantes Prados, parece ser que usted aquí ya tuvo una genial, digamos, visión que luego se decantó también por una medicina de educación física y deporte, un hombre con su currículum, y puede explicarnos, ya para entrar en materia, cómo usted vio esa carencia que solo iba referida a la curación y sin embargo no al mantenimiento, optimización o en cualquier caso lo que podríamos llamar a la medicina que usted llama preventiva, proactiva y demás. ¿Puede contarnos ese momento en el que usted ya tuvo una, digamos, singular visión? Pues sí, bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Es un honor estar en la antena con todos las personas que nos escuchan y respondiendo a esta pregunta, pues clásicamente la formación en medicina va muy dirigida hacia la patología, hacia el tratamiento del ser humano enfermo y no tanto a la prevención. Ya en mi época de estudiante de medicina, estamos en los años 80, a mí me interesaba bastante más la salud que la enfermedad, lo cual no quiere decir que la enfermedad, su abordaje, su diagnóstico, su tratamiento es importante. Entonces es lo que yo echaba un poco en falta desde esa medicina que nos forman en las facultades y en los hospitales, que lo que realmente vemos son gente que ya está enferma para cuando llega al médico. Y me planteaba, pues precisamente que si no podríamos hacer cosas antes de que el paciente estuviese enfermo. Y sí, ya en aquel momento, pues hombre, si se planteaba hacer algún análisis de sangre o hacer algún tipo de prueba sin que llegase enfermo a la clínica o al hospital, pero había muchas más cosas relacionadas con los estilos saludables de vida, como puede ser la práctica regular de ejercicio o como puede ser una buena alimentación, evitar los hábitos tóxicos. En los años 80 en España, pues quiero recordar que todavía en esa época se podía fumar en un avión y bueno, por supuesto en los restaurantes, en muchos sitios cerrados. Desde entonces hasta ahora ha habido un avance enorme. Fue allí en los años 80 cuando un investigador que se llama James Fries empezó a hablar de la compresión de la morbilidad. Este es un término que lo que intenta explicar es que vivimos más años de lo que se vivía hace 2 o 3 generaciones
hemos puesto 10, 15 años más de vida, pero precisamente esos años más de vida no los vivimos en una salud plena. Es decir, se nos alarga, por decirlo de alguna manera, la agonía hasta la muerte. Y no quiero decir que estemos agónicos, pero esos años de más que vivimos ahora son años en los que no nos encontramos en una salud plena. Y entonces se empieza a acuñar el término de la compresión de la morbilidad, que lo que pretende es que estemos muy bien pues hasta los 75, 80 años o 85 todavía más, y que el tiempo que transcurra hasta el momento en que muramos que sea muy corto. Podemos decir que a lo mejor en los años 40, en los años 50, pues muchas personas morían en la década de los 60 y principios de los 70, pero se encontraban bien casi hasta el final. Ahora nos morimos con 80 o con 90 años, sin embargo llevamos regular, o llevamos desde los 75 o los 70, ya llevamos una larga trayectoria de vida en un estado de salud no muy deseable. Y ese fue un poco esa visión, y que tardó en materializarse pues un par de décadas, porque toda esta visión de la medicina, cuando realmente está explosionando, es ahora, aunque ya existe desde hace 20 años aproximadamente. Pues muchas gracias, doctor Ángel Durantes Prados. Es usted un gran divulgador también. Y después de esa carrera con un expediente brillante, usted toma la decisión de hace una década que va a Estados Unidos al Congreso de la Age Management Medicine Group, y ha habido ya, usted dice que señala decenas de viajes para conocer los últimos avances en Estados Unidos de las aplicaciones clínicas de esta, usted la denomina, apasionante y novedosa área de la medicina. Esa evolución lógica de su especialidad, que era fundamentalmente deportiva, y como nuestra cultura iberoamericana es tan futbolera, pues seguro que nos cuenta esta pequeña introducción, obviamente con el respeto que tiene que tener uno a los pacientes, y por lo tanto lo que sí quería decirle es que esa evolución lógica, que usted dice que los deportistas y usted mismo se hacían mayores y quería aplicar los primeros protocolos clínicos allá por el 2010. ¿Puede hablarnos de estos viajes a Estados Unidos, y que usted señala que Michael Sandel, que sin duda es uno de los más relevantes filósofos vivos de Harvard, pues que incluso le llamó la atención ese tratamiento que tenían de la buena vida y de el aumento de la longevidad? Un poco su visión y experiencia en Estados Unidos y del mundo anglosajón en esta área, y también esa conexión con el mundo deportivo. ¿Puede comentarnos esta digamos, ruta de su biografía? Sí, claro. Bueno, el ejercicio de la medicina del deporte en deportistas de competición o de deportistas aficionados que compiten y que quieren estar en forma, y que sin ser federados y sin ir a los campeonatos del mundo, a los campeonatos nacionales, pues es una medicina que lo que pretende es optimizar la salud y el rendimiento del individuo. Es decir, nosotros somos como mecánicos en esta especialidad de coches de carreras. No somos el mecánico del coche utilitario, cuando se rompe va al taller y se le arregla, sino que pasan por el taller estos deportistas para estar en sus estados óptimos de rendimiento y de salud. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, que empecé a ejercer la medicina del deporte a finales de los 80, principios de los 90, pues me iba dando cuenta que todo lo que hacía con los deportistas de alta competición, pues podría tener sentido hacerlo en población general, sin necesidad de tener que competir y sin necesidad de tener que subirse a un podium. O sea, el objetivo del deportista de alta competición es ganar una medalla, es ganar, y el objetivo de todos nosotros es ganar en nuestra vida particular, es ganar salud, es ganar funcionalidad, es ganar felicidad en general. Y entonces pues yo pensaba, pues si cuidamos también a los deportistas en su alimentación, en su entrenamiento, en sus controles analíticos,
de alguna forma esto sería transferible a la población general. Yo lo pensaba, pero no me constaba que se hiciera esto. Ya a finales de los 90 empecé a tener algún tipo de información de alguna clínica en Estados Unidos que sí estaban haciendo ese tipo de medicina que yo hacía con los deportistas de competición, pero se lo hacían a profesionales, a abogados, a banqueros, a arquitectos, los propios médicos se lo hacían a sí mismo, y ya digo, esto tiene todo el sentido. Posteriormente, pues me fui informando y me di cuenta de que existían pues asociaciones médicas científicas como esta del Age Management Medicine Group, que hacía congresos y cursos, y es cuando empecé a ir allí a informarme sobre esto. Y veía que era un elenco de médicos de distintas especialidades. Todos ellos sabían de ejercicio, de nutrición, de suplementación nutricional, conocían cómo había que prevenir las clásicas enfermedades del proceso de envejecimiento, y era como algo que me apasionó. Digo, esto es el siguiente paso en mi carrera profesional. Unos pocos años más tarde, en el 2013, monté, bueno, en realidad fue un poco antes, en el 2011 ya empecé a ejercer en mi propia clínica algo de esta medicina, y en el 2013 monté una clínica en Madrid específica de esta rama, y bueno, tardó en funcionar porque es algo que el público no lo tiene consolidado. Desde 2013 hasta ahora pues han pasado 12 años y esto no ha hecho más que crecer. Ahora mismo hay un verdadero boom en todos los países de la búsqueda de la longevidad saludable, de la implantación de nuevas clínicas, de la incorporación de todos estos protocolos que hacemos. Así que el vínculo del deporte con esta medicina es por su similitud, como bien he dicho, porque el abordaje es similar a través de estilos saludables de vida, ejercicio, nutrición, suplementación nutricional, evitar hábitos tóxicos y bueno, y por otro lado, porque la ciencia va avanzando muchísimo, hasta tal punto que ahora mismo pues algunas de las grandes revistas médicas del mundo, como la revista Nature, tiene una separata que se llama Nature Aging, o sea que publica todos los meses bastantes artículos sobre el proceso de envejecimiento y su posible prevención, incluso reversión. Pues así me comenta de la importancia de algo que usted fue pionero, visionario y que hoy es un referente sin duda en el mundo iberoamericano. Y hay un viejo dicho que usted respalda en su libro al decir que no solo debemos de tener una vida más larga, sino más saludable, y señala, por entrar ya en materia, pues que en el industrialismo, o sea, en el siglo XX, cuando la revolución industrial del final del XIX, hemos duplicado la edad, la esperanza llamada de vida en Occidente de 40, 80 años. Estas previsiones que usted tiene para esta segunda mitad, podemos sin duda rebasar los 90 años, y no, ya le digo que tenemos ese antecedente de duplicar, y usted... Se ha cortado. Sí, ahí estuvimos con nuevamente un problema con Javier, ¿no? Y bueno, él ya debe estar regresando, pero mientras tanto, doctor, yo sé que usted habló un poquito sobre ese tema. Roberto Ceballos está desde México queriendo hacer una pregunta, así que adelante, Roberto. Sí, pues sí, perfectamente. Tenemos como dicen aquí, la tuna, pero precisamente en un programa tan interesante la gente tiene que saber que, interesantísimo, que, bueno, el directo tiene estas cuestiones, y más cuando estamos hablando de relaciones internacionales, y me están llamando desde otros ámbitos, en este caso de Colombia. En cualquier caso, sigamos con que esas claves para ese aumento de la esperanza de vida, que como decimos aquí, no se trata tanto de añadir años a la vida, sino añadir más vida a los años,
es el concepto clave de calidad de vida. Usted señala que es una sutil pero brutal diferencia para que nuestra audiencia, para que nuestros escuchantes, para que incluso nuestros oyentes sepan de la importancia de la personalidad con la que estamos hablando, sinceramente se lo digo, en los ámbitos de salud, que no solo abrió una brecha, sino que hoy, como dice hasta la revista Nature, tiene una separata. Me atrevo a preguntarnos por ponernos, como usted dice, manos a la obra. Hay un concepto de medicina preventiva para el envejecimiento saludable que tiene 5 claves, y usted todo dice que suma, pero ¿podría usted señalarnos y hacer ese recorrido que usted también lo hace en su libro Joven a los 100 años, que son alimentación, ejercicio, sueño, descanso, fortaleza mental, suplementos? ¿Puede hacer un abuela pluma y luego profundizamos en estos temas, por favor, si es tan amable, sobre estos conceptos claves para la salud? Gracias. Claro que sí. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que se conoce como la pirámide de Maslow, y es que la mayor parte de las cosas que podemos hacer se cumplen precisamente con esos estilos saludables de vida. Comer adecuadamente, tener una higiene de sueño correcta, moverse. El ser humano no está hecho para estar sentado todo el día. Evitar hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, las drogas. Procurar sentirse lo más feliz posible, o intentar controlar las situaciones de estrés. Y por último sería medirse, o sea, medirse regularmente. En realidad estoy hablando de más de 5 pilares. Estamos ya casi estamos hablando de 7 pilares. Y esto es la base de la medicina para una longevidad saludable. Luego también podría decir que bueno, está dentro de la alimentación, hay lo que es los complementos nutricionales, si es que la alimentación no es capaz de aportarnos todos los micronutrientes que necesitamos. Y luego también tendría que decir que ya se acerca una nueva versión de esta medicina de la que estamos hablando, en estos pilares de estilos saludables de vida, con algunos suplementos o con la medición de biomarcadores a lo largo del tiempo, pues ha sido ya un poco superada, o empieza a ser superada, por otra versión mucho más vanguardista, que es lo que le hablan la medicina del rejuvenecimiento. Y es que desde aproximadamente hace unos 15 años hay una carrera en la búsqueda de soluciones para aquellas alteraciones que se producen en nuestro organismo por el paso del tiempo. Se llaman las marcas del envejecimiento. Estas marcas del envejecimiento, que se conocen desde hace décadas, pero que en un artículo magistral publicado por su autor principal, que es Carlos López Otín, en el año 2013. Que estuvo aquí en la Universidad de Oviedo mucho tiempo y que usted conocerá, es un emblema. Y yo incluso tuve la ventaja de cenar con él, porque él estaba muy vinculado a el hijo, bueno, era lo del sueño de Morfeo, usted sabe a qué me refiero. Pues es un referente increíble. Me alegro mucho que haya hablado usted de López Otín. Y disculpe que me interrumpa, pero me sale la vanidad de asturiano, ya lo sabe. Como estaba en la universidad aquí, muchas gracias. Muy bien, pues él es... Y los hallmark, las marcaciones de calidad, los hallmark of aging, ¿no? Un poco lo que le marcó, que iba usted a explicar. Disculpe que le haya interrumpido. No, en absoluto, porque además, en mi opinión, este investigador asturiano es un hito en toda esta ciencia, ¿no? En la gerociencia, la ciencia, un hito mundial. Desde que publicó ese artículo en el 2013, pues ha habido un cambio importante hacia qué hacer para ir abordando uno por uno las 9 marcas que definió en aquel momento, que después en el año 2013 las aumentó con 3 más. O sea, ya están en 12 marcas, y que todavía sigue, y que muy próximamente va a publicar otra nueva actualización. Si no está publicada ya, pero ya hace un mes y pico ya había mandado el borrador del artículo para ser publicado, y que como digo, esto ha abierto una nueva visión, una nueva espita
el abordaje del envejecimiento en sí mismo, no solamente a través de la prevención de las enfermedades que ocurren con el envejecimiento, sino atacar al envejecimiento directamente. Desde entonces hay decenas de laboratorios, centros de investigación, ensayos clínicos con distintos fármacos, suplementos, distintos tipos de terapias avanzadas de células madre, terapia génica, aféresis plasmática. Hay un montón de estrategias que se están primero investigando a nivel de animales, ¿no? Ya pueden ser gusanos, moscas o ratones, y en algunos casos pues ya empieza a haber algún ensayo clínico en humanos para ver si tienen algún tipo de impacto en ese proceso de envejecimiento. Y esto es en lo que estamos ahora. Pues usted, como bien señala en su libro, lo que nos viene a decir don Carlos López Otín, y corríjame porque creo que es muy interesante lo que usted está señalando también para nuestros queridos oyentes, repito, que estamos para servirlos y por lo tanto que la calidad de vida pueda también ser algo muy valioso en el mundo iberoamericano. Señalaba que había, repito, intento comprender lo que usted nos está intentando decir a través de los indicadores o de los hallmarks de Otín, o sea, de los marcadores, porque es esencial que comprendan nuestros oyentes esto, a mi entender, porque es la base de todo el gran crecimiento, y es que entendiendo y combatiendo al envejecimiento, entendiendo y combatiendo al envejecimiento, que es lo que usted hace con esas medidas, también se lucha contra el cáncer y contra las mayores enfermedades de mayor incidencia. ¿Y cómo se establece esta lucha que a través de las medidas de longevidad que usted propone también atenúa o evita otras muchas enfermedades asociadas, como puede ser la diabetes, las cardiovasculares, las neurodegenerativas, como el Alzheimer, pues estos marcadores, porque aquí en los podcasts podemos entrar en materia, estimado don Ángel Durantes, y usted dice que hay unas causas primarias desencadenantes, unas causas antagonistas de respuestas y unas causas de comunicación intercelular alterada. O sea, esas tres derivan en las 9 causas del envejecimiento y por lo tanto es una de las muchas indicadores que usted tiene para desde su ámbito de clínico o de aplicación clínica poder llegar a estar joven a los 100 años. No va por ahí la cuestión, corríjame porque yo intenté traducirlo desde mi ignorancia. Bueno, no exactamente. O sea, lo primero que nos tendríamos que plantear es si todas esas enfermedades que ha mencionado, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer, el deterioro neurocognitivo, la artrosis, la osteoporosis, el síndrome metabólico, la diabetes, sabemos que todas ellas se disparan a partir de una edad media de vida, ¿no? Por allí hacia los 40 y tantos es cuando empiezan a subir y cada vez suben más en su incidencia, lo cual pues es lógico pensar que tienen que ver con el paso del tiempo. El cáncer se produce sobre todo pues a partir de los 50, 60 años, o más tarde, la enfermedad cardiovascular un poquito antes, la degenerativa algo después, pero es raro que haya un tipo de enfermedad que se cebe en los jóvenes. En los jóvenes no tienen enfermedades, entonces hay una vinculación clara de lo que es el paso del tiempo y lo que es el envejecimiento con la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Bien, entonces, dicho esto, pues los sabios, los pensadores dicen, oye, ¿y no sería el envejecimiento precisamente el principal causante de estas enfermedades? No solamente los estilos de vida, no solamente el tabaco, o no solamente el colesterol elevado por una dieta inadecuada. Quizá es que el propio paso del tiempo va haciendo que estas enfermedades se manifiesten, y entonces nos podríamos plantear que es el propio envejecimiento una gran enfermedad que produce todas las demás.
bueno, en realidad no es que sea una gran enfermedad, bueno, en esto ha habido mucho debate, sino que es algo que nos ocurre a todos, pero que nos lleva hacia estas enfermedades. Y ha habido tanto debate, pues que hace unos pocos años, en el 2022, pues ya la Organización Mundial de la Salud, en su código de enfermedades, hay un gran libro donde se da códigos a las distintas enfermedades, pues se puso un código que tendría que ver con el envejecimiento, que se denomina así, es el declive intrínseco asociado a la edad. O sea, ya se reconoce una matrícula de lo que es el declive intrínseco asociado a la edad. Además, sabemos que hay muchas enfermedades que se asocian a la edad, la artrosis, la degeneración macular asociada a la edad, las cataratas, en fin, la osteoporosis. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si ya se van recogiendo esas causas que son antagonistas, o las primarias, las antagonistas, las integrativas, y sabemos qué es lo que está ocurriendo, que es que la mitocondria no funciona bien, que se acumulan células senescentes, que se acortan los telómeros, que hay un declive de células madre, que los receptores a los nutrientes que hay en nuestras células se van estropeando, que tenemos disbiosis intestinal, inflamación. Oye, pues ¿por qué no atacamos a esas marcas? ¿Por qué no vamos a por la disbiosis, a por la inflamación, a por el acortamiento de los telómeros, a por la disfunción mitocondrial, a por el acúmulo de células senescentes? Entonces, y es ahí donde empieza esa carrera de intervención. Ahora, si a mí me preguntas, tú mides la función mitocondrial, tú mides la longitud de los telómeros, tú mides la cantidad de células senescentes, pues te diría que en el ámbito clínico esto todavía no ha llegado. Sí hay formas de medirlo, se pueden medir los telómeros, pero todavía no sabemos muy bien cómo interpretar este tipo de resultados. Así que todavía estamos un poco en la parte de la medicina preventiva, midiendo colesteroles o midiendo moléculas más sofisticadas como la lipoproteína A o la ApoB, o midiendo la homocisteína, niveles hormonales, porcentaje de grasa corporal, condición física, fuerza, flexibilidad, consumo de oxígeno, función neurocognitiva. O sea, podemos medir cientos y cientos de biomarcadores, pero no tanto los de los hallmark of aging. O sea, lo que digo que esto es el siguiente paso, pero su traslación al ámbito clínico, al ámbito de la consulta, es algo que está llegando ahora, que todavía no sabemos muy bien cómo medir. Hoy escuchaba también un podcast de dos grandes, de un médico famoso en Estados Unidos que se llama Peter Attia, con Kevin Lane, que es un investigador del envejecimiento, y hablaban de la utilidad de cómo medir el envejecimiento, los que se llaman los relojes epigenéticos, ¿no? Entonces, hay en el mercado pues unos estudios que tú te los puedes comprar por internet, que mandas saliva o sangre al laboratorio y te dicen la edad biológica que tienes. Bueno, pues es que esto todavía, su manejo en el ámbito clínico no lo tenemos perfectamente definido. Así que por ahora yo me centraría más en la prevención proactiva de estas enfermedades que en el abordaje del propio envejecimiento. Pues muy bien, don Ángel Durantes Prados, que nos señala que así debe haber una edad biológica y otra mental. Hay por ahí hay muchas. Mucho infantilismo, correcto, y otra del Documento Nacional de Identidad que diríamos aquí, pero tenemos un problema de infantilismo en algunas culturas, y yo quisiera hablar, usted que habla de la preventiva y predictiva y personalizada y participativa y placentera, esas 6 P's que usted señala son extraordinarias, pero a la vez que eso ya estamos entrando en materia y hay mucha plancha en este programa, usted propone a continuación de que yo he leído el libro 10 consejos que puedo comenzar a aplicar, pero señala en estos 10 consejos y estas 6 P's que usted va ahora a desbrozar, señala que un signo de inteligencia y grandeza es dejarse asesorar por quienes más saben, para todos los órdenes de la vida, pero esto era otra de las P's
que es ponerte en profesionales. Bien, usted puede hablar de estos 10 consejos que más o menos señala aquí y que, por ejemplo, yo por decirle uno, es sí una dieta baja en el índice de azúcar, de glucémico, o sea, que parece ser que el gran enemigo nutricional en los países desarrollados no era, lo digo a nuestra audiencia, porque para que vean estos 10 consejos que usted da y luego, por supuesto, sobre todo ponerse mal los profesionales, pero fíjense ustedes, cada vez está más claro, el gran enemigo nutricional en los países desarrollados no eran las grasas, sino el exceso de azúcares en las dietas, o sea, glucémico, que tiene muchos alimentos, como pueden ser las harinas refinadas, y, en fin, los alimentos procesados, etcétera. Usted tiene 10 consejos que darnos. ¿Podría un poco sobrevolar sobre ellos para nuestra audiencia? Porque en su libro, yo incluso, que dormía poco, me llama nuestro director el coruchón, ya sabes, es la lechuza, pues parece ser que un sueño suficiente y reparador es imprescindible para mantener su salud. Bueno, pues usted puede hablarnos de estos 10 consejos y 6 P's entrando en materia, estimado don Ángel. Bueno, a ver, con respecto a las P's, simplemente es lo que definen esta medicina, ¿no? Que es preventiva, porque lo que pretende es prevenir la aparición de esas enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Proactiva, porque la responsabilidad está en uno mismo y uno tiene que ponerse en marcha, no simplemente responder a la orden de un profesional de la salud, sino que quien tiene que hacerlo es uno mismo. Uno tiene que tomar las riendas de su propia salud. Ese es el concepto de proactividad. Predictiva, porque haciendo este tipo de estudios que hacemos, vamos a saber si su punto de riesgo va más hacia el cáncer, o va más hacia la diabetes, o la enfermedad cardiovascular, o la enfermedad neurodegenerativa. Así que ya hemos hablado de preventiva, predictiva, proactiva, personalizada, porque en cada persona habrá que actuar de una determinada manera. No todos somos iguales, no a todo el mundo nos vale el mismo traje y tenemos que adaptarlo a cada cual. Participativa, porque es una medicina en la que no solamente actúan el usuario, el paciente, no nos gusta llamarlo paciente porque normalmente no está enfermo, y el médico, sino que hay más personas. Puede haber entrenadores, nutricionistas, enfermeros, expertos en salud, en cambios de hábitos de salud, o sea que es una medicina participativa. Y luego hay otras dos, que es placentera. Cuando hablamos de placentero nos referimos a que es una medicina que no la tienes que hacer obligado. Esto lo hace el que quiere y porque quiere. Y la última es una medicina de precisión. Cuando hablamos de precisión es que no nos conformamos con tener los rangos de esos biomarcadores que medimos en niveles normales, los queremos tener en niveles excelentes. Y también el concepto precisión se puede aplicar a los estudios genéticos, que ya a cada cual nos da con más detalle cuáles van a ser nuestros puntos débiles. Esto en cuanto a las P's. En cuanto a 10 consejos, que podrían ser muchos más, pero bueno, 10 consejos, pues si nos vamos por la rueda de las intervenciones, pues en el ámbito de alimentación la clave está en comer de forma equilibrada en cuanto a cantidad de calorías y equilibrada en cuanto a nutrientes. Cuando digo nutrientes me refiero a que por lo general hay un exceso de alimentos que están excesivamente tratados con azúcares añadidos, con sal, con vinagre, para conseguir hipersabores. Esto es lo que se llaman los alimentos procesados y ultraprocesados. Deberíamos volver a comer comida real. La comida real es la comida que puedes comprar en el mercado no envasada. Las verduras, la fruta, el pollo, el pescado, los huevos, y cocinarla. Entonces, básicamente en ciencia siempre se habla que el paradigma de dieta saludable es la dieta mediterránea, y tendríamos que volver a esa dieta rica en fruta, verdura,
leguminosa, con pocos alimentos azucarados, harinas integrales, la fuente proteica es a través del pescado y del huevo principalmente, en menor medida la carne, menos la carne roja que la carne blanca, la bollería, los dulces casi no se deberían consumir, el alcohol en muy pequeña cantidad y sobre todo, no he dicho, las grasas saludables que son el aceite de oliva y los frutos secos. Eso en cuanto a alimentación. Y por supuesto se bebe agua, o sea, no se beben bebidas edulcoradas, carbonatadas, refrescos de todo tipo, que eso yo en mi clínica pues casi lo tenemos proscrito, ¿no? Luego, en cuanto al ejercicio, que sería otro de los grandes pilares, lo que diría es que deberíamos movernos muchísimo más de lo que nos estamos moviendo. Pues la mayoría de la población actualmente es totalmente sedentaria y sabemos que hay unos mínimos de actividad física que hay que realizar, que la Organización Mundial de la Salud lo organiza de la siguiente manera. Deberíamos hacer ejercicio cardiovascular, que es caminar, montar en bicicleta, trotar, nadar, bailar, pues unos 5 días a la semana, al menos media hora cada día. Además de eso, deberíamos hacer ejercicios de tonificación muscular 2 veces a la semana. Esto sería el mínimo, Hay estudios que hablan de los pasos que hay que dar, ¿no? Y entonces dicen que sí, deberíamos dar 10.000 pasos. Bueno, son estudios controvertidos, hay otros que dicen que es demasiado poco, que deberíamos llegar a los 15.000. Pero lo que yo quiero transmitir con la actividad física es que hay que ponerse en movimiento, sin duda. Y cuanto más, mejor. O sea, eso de, no, con 2 días a la semana es suficiente, no. O sea, lo ideal es todos los días. Eso sí, hay que hacerlo con ayuda de algún profesional que también nos enseñe a cómo tenemos que hacerlo. El siguiente pilar sería evitar hábitos tóxicos, y básicamente hablo del tabaco y del alcohol, que son los 2 principales, pero también tenemos ahí drogas. Y también hay otro tipo de tóxicos que no son los que consumimos voluntariamente, o ambientes tóxicos que pueden ser la contaminación, las líneas de alta tensión, la presencia de los móviles en los dormitorios, en fin, este tipo deberíamos de alguna manera intentar evitarlos. Hablar también de los microplásticos y de los disruptores endocrinos, que ahora mismo, pues y últimamente está habiendo muchas noticias de la cantidad de plástico que ingerimos en la comida, porque lo tienen dentro los animales que nos comemos. Y lo comemos en nuestros propios alimentos, ¿no? Y esto es algo que está empezando a alarmar. Y esto es en el capítulo de tóxicos. O sea, no solamente los tóxicos voluntarios, que podrían ser alcohol, tabaco y drogas, sino otro tipo de tóxicos que están en el medio ambiente o que están en los productos de limpieza, en los cosméticos, en el gel, en el champú, en los desodorantes. En fin, ahí ese es otro mundo. Pues, doctor, solo como pequeña cuña decirle que tenemos, como somos un enlace iberoamericano, tenemos con nosotros a corresponsales de México, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Guayaquil, de una Guayaca maravillosa, es la perla, no solo ella, sino la ciudad del Pacífico, y que tenemos también a Brasil, a nuestro Gilson, entre otros. Entonces yo quisiera, que tal vez he tenido excesivo protagonismo, pasarle a ellos el enlace, y podíamos seguir ahondando en estas cuestiones que usted está alumbrándonos y iluminándonos, porque creo que servir a la salud de nuestra comunidad y nuestra cultura iberoamericanista, su hermano don Álvaro, que es un gran defensor e impulsor, nos lo agradecerá. Por lo tanto, si me permite, don Ángel, yo quisiera ahora pasar la palabra, porque la fuente de la eterna juventud, que
Juan Ponce de León, que fue el descubridor de la Florida, estuvo por ahí buscando. Pues mire, desde allá os digo, con don Ángel Duránez Prados estamos mucho más cerca de la eterna juventud. 100 primaveras, pero como, vamos, quería decirle que podemos, según su libro aquí, Joven a los 100 años, pues todas las claves para vivir más y mejor, que su libro en segunda edición, pues mire, con 100 primaveras yo pienso ir a la Florida o a México o a Colombia. Coima, Colombia, el país de la belleza. Pero doñita Paola, cuénteme usted algo de qué se le ocurre. Usted es eternamente joven, pero es que claro, con esa edad, dígame, doñita Paola, ¿está usted por ahí visible? ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Buenas tardes a todo nuestro equipo de Enlace Iberoamericano, a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestro invitado. Un tema genial, un tema que me encanta porque es la salud que tenemos nosotros. Y tengo un caso en mi familia, mi hermana murió de cáncer, una mujer que se alimentaba muy sana, pero a veces uno no entiende el por qué, ¿no? Pero ya con toda esta charla, pues ya me deja un poco más claro todos los procesos que debemos seguir. Bueno, yo tengo unas preguntas, voy a hacerle la primera. Señor Ángel, un gusto tenerlo en nuestro Enlace Iberoamericano. Ya les voy a hacer la pregunta, es la siguiente. Sabemos que muchos descuidan el sueño o lo ven como una pérdida de tiempo. ¿Podría compartirnos qué papel juega el descanso nocturno en la longevidad saludable? Pues ese era el siguiente pilar del que podría hablar, así que vamos a por ello. Efectivamente, sabemos que el poder del sueño reparador es enorme y que una persona que no tenga un sueño reparador probablemente tenga una esperanza de vida corta. Incluso aquellas personas que tienen trabajos que les obliga a cambiar de turno o a hacer desplazamientos en distintos usos horarios por el mundo, tienen mayor incidencia de morbimortalidad. Me refiero pues a profesiones pues como los propios médicos en los hospitales, que tienen turnos de día, de noche, las enfermeras, los policías, los bomberos, los pilotos. Este tipo de profesiones no pueden a veces tener una higiene de sueño, que esta es la palabra clave, higiene de sueño, adecuada, porque no pueden tener los mismos horarios. También todos conoceremos personas que han vivido muchos años y que eran muy estrictos con su hora de acostarse y su hora de levantarse. Esa regularidad, esa rutina en el sueño es clave para alcanzar una longevidad larga. También la cantidad de sueño. Sabemos que la gente que duerme de promedio menos de 7 horas y la que duerme también más de 9 horas tienen mayor morbimortalidad. O sea, y no todo el mundo, pero la gran mayoría tenemos esa franja de entre 7 y 9 horas las que son adecuadas para alcanzar. Y otro tema también es pues la oscuridad del lugar donde durmamos, el silencio, la temperatura, tener el colchón y la ropa de cama adecuadas, no tener campos magnéticos alrededor, no haber cenado copiosamente antes de acostarse, no haber hecho ejercicio intenso antes de acostarse, evitar los disgustos o los problemas o llegar a la cama en pleno, nada más salir de la oficina o del trabajo, o llevarte los problemas a la cama. En fin, todo esto son unas recomendaciones básicas de lo que se llama higiene de sueño y que es algo que todos deberíamos leer, repasar para aplicarnos a nosotros mismos. Además se sabe que durante el sueño, que se pasa por distintas fases, el sueño tiene un sueño ligero, un sueño profundo, hay un sueño de fase REM, que es la de movimientos rápidos de los ojos. Entonces, el ciclo del sueño se repite varias veces a lo largo de la noche.
y cada fase del sueño tiene su verdadera función. Bueno, pues el cerebro literalmente se limpia durante el sueño del acúmulo de sustancias. Es como si se estrujara, como si se vaciara de sustancias tóxicas que se han ido acumulando a lo largo del día. Además, los recuerdos se fijan en algunas de estas fases del sueño. Si no tenemos un sueño profundo o fase REM, y si no tenemos suficientes horas de sueño, si no tenemos suficientes ciclos de sueño, no vamos a poder reparar nuestro cerebro, no vamos a poder fijar nuestros recuerdos, vamos a ir perdiendo memoria, vamos a ir perdiendo función neurocognitiva. Así que, con respecto al sueño, por supuesto que es uno de los pilares más importantes. Hay un libro muy interesante, de no hace muchos años, que se llama, es del autor Matthew Walker, que se titula ¿Por qué dormimos? El poder de los sueños, y que es muy recomendable porque todo esto lo explica muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a hacer, Paola, disculpa, vamos a hacer un primer turno de preguntas, luego si podemos lo retomamos, o bueno, como ven, don Ángel tiene para una secuela, ¿no? Y precuela también, pero discúlpeme, don Ángel, sé que es usted un hombre, en fin, que tiene una agenda muy cargada, y sobre todo ya le digo que con la nueva clínica que ha incorporado en la calle de Madrid Claudio Coello, y me disculpa si entonces le paso la palabra a don Roma, que es la de Guayaquil, repito, Ecuador, y que tiene sin duda reconocida como embajadora de la palabra, poetisa y empresaria. Doña Roma, ¿puede usted comentarnos algo? Roma, no sé si estará ahora mismo sin poner el micro, pero pasamos a México inmediatamente. Don Roberto Ceballos, allá de donde esté, usted es un viajero mexicano. Dígame, don Roberto, mientras Roma incorpora, pues seguro que estaba ocupado en un momento. Dígame, don Roberto. Pasamos Doctor a México. Ángel. Hola. Un fuerte abrazo desde México, desde el puerto de Veracruz. Aquí en el mar la vida es más sabrosa, igual que en el Mediterráneo. Sin duda. Caminamos, bailamos, obviamente, nadamos. Entonces llevamos 3 de los puntos que usted ha recomendado. A veces no dormimos porque la fiesta es eterna, pero bueno, ese es otro tema. Realmente usted es un ángel al que yo sigo y estoy comprometido en comprar su libro, porque ya voy sobre las 64 primaveras de las que hablaba. Y bueno, he seguido muy atentamente su... Pero, perdóname, don Roberto, su libro también hay audiolibro, también Amazon ofrece libro digital. Libro digital es muy importante para nuestros hermanos en América Latina. Pueden ustedes bajar el libro digital, etcétera, bueno, desde las plataformas conocidas, o sea, que no hace falta, como yo, tener aquí un libro de papel o de carne y hueso, nunca mejor dicho un libro, sino los digitales y los audiolibros. Don Ángel, le garantizo que vamos ya en la 5ª edición dentro de poco, a ver si se animan, que es uno de los libros que más va a favorecer lo que decía aquella canción de 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, y decía mi padre que sin la salud fallaban las otras 2. Por lo tanto, a por las 100 primaveras, hermanos latinos y también brasileiros. Muy obrigado, don Gilson. Va usted a tomar la palabra para decirle a su gente que debemos de cuidarnos todos, porque viene un mundo fascinante, sobre todo con personas como don Ángel. Don Roberto, siga usted adelante, y perdóneme, pero usted tiene que comprar un libro digital o esto, ¿vale? Don Roberto, adelante, dígame desde Veracruz, desde la bella Veracruz. Bueno, la pregunta ha sido muy claro, doctor Ángel, muy claro, y usted tiene hoy el 18% de la población de este país, que somos, 18 millones de hombres mayores de 60 años, que somos ya sus clientes, todos sus pacientes, los vamos a seguir. Y bueno, los pilares, hablando también del símil del que hablaba usted, de ese Ferrari, del automóvil que hay que checar, los niveles y demás. Yo creo que ya estoy en la reserva de mi combustible, y bueno, tengo que preocuparme junto con todos esos 18 millones de mexicanos de cómo cuidarnos. Y su libro, estoy seguro que va a ser un bestseller aquí en este país tan bello que es Veracruz. Pero la pregunta, ¿cuándo pone usted una clínica en México? Porque ir a España nos va a costar mucho. Adelante. Bueno,
precisamente, Roberto, en México es un país que está bastante avanzado en esta medicina, yo creo que por la proximidad a los Estados Unidos y por el interés que hay allí sobre el bienestar y la vida, pues me consta que en Ciudad de México y en Los Cabos al menos hay clínicas que se dedican a estas cosas. De hecho, esta misma mañana he estado con un buen amigo mío mexicano que está dando unos cursos aquí en España, y que es el doctor Antonio Posada, y que es un magnífico gineco-oncólogo y que aboga por todo este tipo de medicina. Está esta mañana conmigo aquí en la clínica visitándome. O sea, lo que le quiero decir es que si lo buscan un poco también lo pueden encontrar allí en México. Por otro lado, también les diría una cosa, que a veces los países europeos o la propia en Estados Unidos, la normativa, la reglamentación a veces es excesivamente estricta, ¿no? Y en el sentido de poder aplicar ciertos tipos de tratamientos, y eso hace que hay países en el Caribe, como el propio México o Costa Rica, que tienen clínicas muy vanguardistas de todas estas novedades de tratamientos y que se nutren precisamente de los vecinos norteamericanos que no pueden hacerlo en su propio país, y montan las clínicas ya le digo, Costa Rica o México o Honduras. Me consta que por lo menos en estos 3 países hay clínicas de esto. Así que no es algo exclusivo de Europa ni de Norteamérica, Esto ya está saliendo por todo el mundo. Pues así es, yo que también las canas platean mis sienes, como reza el tango, me atrevo a decirle, don Ángel, que los europeos, con unas clínicas como usted propone y la gente que son sus colegas allende los mares, pues podríamos muchos europeos pasar temporadas allí, que siempre vendría muy bien, que es lo que ocurrió con Canarias versus Europa, y no solo tendríamos una gran ámbito de turismo. Usted sabe que ahora la economía plateada tiene una gran proyección aquí en Europa, pero iríamos a esos países y sin duda lo que más necesitaremos será un poquito de seguridad, un poco más en algunos ámbitos, ¿no? Y sobre todo de esta medicina, porque los mayores ya tenemos que andar con cuidadito. Pero pasamos ahora la palabra a nuestro brasileiro y director Gilson Carmini, que creo que Brasil, con 216 millones de personas, puede ser un referente también en esto que llamaríamos la salud. En ese lenguaje tan maravilloso y con ese ritmo que tienen, sin duda estaríamos favoreciendo, y lo digo sinceramente a nuestros oyentes, que la edad media en España, lo que llaman la edad que se valora, los sexos también, etcétera, estamos en torno a los 83, 84 años, corríjame ustedes, creo que las mujeres 85, 86 y los hombres 83, querido Ángel. Estamos hablando de esa edad, digamos, de esa esperanza de vida estadística, por supuesto, y que yo creo que en América Latina también pueden extender mucho ese aspecto, y ni le comento lo de Brasil. Por lo tanto, le paso la palabra a don Gilson Carmine, y pues me parece que don Gilson tiene usted algo que comentar, ¿no? ¿Cómo está mi querido hermano Javier Perterra, queridísimo doctor? Bienvenido, ¿no? Qué fantástica charla y tema, ¿no? Fantástico el tema, porque hoy en día nosotros vemos cada vez más las personas se autoenfermando, ¿no? Na verdad, nosotros tenemos que entender que 50% de las enfermedades somos nosotros mismos el causante, cuando tenemos esa mente que no para de trabajar con preocupación, con muchas cosas. Entonces eso acaba trayendo un próprio envenenamento, né? Nosotros sempre decimos acá em Brasil
que limpie la mente y el cuerpo va a estar sano, porque el problema de la mente, del cuerpo, es los pensamientos que la mente trae y la agonía que él ofrece al ser humano y a sus órganos. Entonces, así que yo gostaria de fazer uma pergunta, pero não antes, quero mandar um saludo especial a Paraguai, a nossa Miriam Orego, que está aí em sintonia da Rádio Mercosul, ela que também está fazendo as terapias de los 100 anos, não? E também para nossa Inês, não? Que é sua hija, que ambas profissional, e um forte abraço para elas que estão em sintonia da Rádio Mercosul. Mi querido doutor, nós vemos que há pessoas que passam por determinadas enfermedades e há outras que usufruem do cigarrillo hasta los 80, 90 anos, a bebida alcoólica, e vivem numa completa desregra com sua vida e morre a los 100 años, ¿no? Y mientras que otro que come ensaladita, tomate, pepinillo, carne sin grasa, a los 54 descubre que está enfermo. Y ¿será que nosotros no nos preocupamos tanto con la alimentación y dejamos y a veces el problema no es lo que comemos, ¿no? Sino que los genes que tenemos no son favorables a determinadas situaciones en nuestra infancia, en nuestra juventud, porque una enfermedad no llega del día a la noche, ela viene desarrollando años tras años. Entonces hoy en día tú consigues descubrir si la persona va a tener cáncer con 18, 17 años, entonces tú puedes hacer ya un tratamiento y esa persona puede inhibir la enfermedad. ¿Será que no sería un momento oportuno con la tecnología que nosotros tenemos de haber un cambio genético antes del nacimiento, exactamente para eliminar essas enfermedades que nosotros vemos que no basta solamente el ejercicio? Vemos jóvenes de 30 años que mallan el día todo, morrer de ataque cardíaco, que no usan droga, que no hacen nada. Entonces yo creo que estamos por el mal camino en lo que es la salud, ¿no? Y yo pienso que eso es muy importante, que nosotros podamos entender por qué determinadas personas tienen un determinado tipo de vida y tienen años y otras tienen menos. Muchas gracias. Bueno, es una observación muy pertinente y muy interesante. Lo primero que tengo que decir es que estadísticamente las personas jóvenes sanas que mueren de un ataque cardíaco son poquísimas. Estadísticamente las personas que fuman y beben mucho y llegan a los 100 son poquísimas. Digo con respecto a la población general. Sin duda, aquí la genética tiene que ver, pero en todo el mundo, si queremos dar consejos válidos para mucha gente, diríamos que la genética en nuestra enfermedad y en nuestra longevidad no pesa más del 30 o del 20%. El resto tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Con esto lo que quiero decir es que si fumas, por supuesto, de 100 fumadores, uno puede llegar a los 90 años, pero 70 se van a quedar en los 70 años o se van a quedar en los 60 años. Ni siquiera van a llegar a la esperanza de vida media. Y por supuesto que el número de niños o de jóvenes que mueren de un cáncer o de un ataque cardíaco porque tengan una enfermedad genética, arritmogénica, que les va a producir un ataque cardíaco, es bajísima. Es de 1, 2 de cada 10.000 niños o de cada 100.000 niños. O sea, lo que quiero decir con esto es que efectivamente la genética importa, pero no es totalmente determinante en la mayoría de los casos. Nosotros aquí en la clínica hacemos estudios genéticos. De hecho, podemos secuenciar el genoma completo, es decir, escribir todo el libro de nuestros genes. Sabemos que tenemos más de 22.000 genes, pero sabemos interpretar o leer exactamente y sabemos para qué sirven y su relación con enfermedades de no muchos más de 900.
Bueno, esto es posible hacerlo. Cuando efectivamente se puede hacer en un embrión o se puede hacer en un recién nacido, cuando se abaraten este tipo de pruebas, porque estas pruebas todavía son muy costosas, y se pueda intervenir con terapia génica, ya sea edición génica con CRISPR o terapia génica simplemente con vectores genéticos para pequeñas modificaciones temporales, pues esto es uno de los pilares de la medicina del futuro. Y entonces sí se podrá, cuando sepamos que es una enfermedad genética la que tiene, que va a hacer que esa persona no sobrepase los 20 años o que pueda morir de un cáncer joven, pues bueno, esto yo creo que va a venir. Pero pues vamos rápido. Perdóneme, doctor, es que vamos apurados, ya pasamos más del Ecuador, es solo que tenemos Argentina y otras preguntas que me parecen muy interesantes y que entran dentro de lo que usted se está describiendo, y creo que desde Buenos Aires, si me permite, tenemos a don Hernán Sabater. Don Hernán, diga usted, con capacidad de síntesis, que tiene algunas preguntitas que seguro que don Ángel nos describe muy bien todo esto. Adelante, Hernán Sabater. Muy buenas tardes, doctor. Le mando un saludo desde Buenos Aires. Quería preguntarle, en su opinión, ¿cree que la medicina del futuro será personalizada al punto de que cada uno de nosotros tendrá un mapa, entre comillas, hormonal, genético y nutricional único? Y creo que tienes otra pregunta. Y le hago otra pregunta. Habla de la nanotecnología como aliada de la longevidad. ¿Qué aplicaciones prácticas reales podemos esperar ver en la próxima década? Pues ya ve usted el esfuerzo que tiene de no, muy bien. No es nada, ¿no? O sea, la personalización y nanotecnología que estima Tonka. Bueno, las dos líneas están en camino. De hecho, una de las P's, yo lo apunté antes, que es la medicina de precisión, se fundamenta en las peculiaridades genéticas de cada individuo. De manera que los fármacos que tomemos para una determinada enfermedad es muy probable que se personalicen en función de nuestro estudio farmacogenético. No para todos el mismo fármaco funciona de la misma manera en función de cómo de nuestra genética. Así que eso sí va a ocurrir. Y también en cuanto a la alimentación y también en cuanto al tipo de ejercicio que tengamos que hacer. Todavía esto, desde el punto de vista clínico, es decir, que se pueda aplicar en el día a día en la consulta, no es algo tan sencillo. De hecho, recientemente aquella compañía norteamericana que se llama 23andMe, pues ha quebrado, ¿no? Porque es difícil de trasladar avances científicos a su uso masivo en la población. Por otro lado, los estudios genéticos en el ámbito médico convencional pues se hacen en personas allegadas a otras que han tenido algún tipo de enfermedad seria y que se sospecha genética, ¿no? Pues una displasia ritmogénica o algún síndrome de cáncer frecuente, y entonces, o de gente joven que muere de cáncer, y entonces eso sorprende y hace que se estudie el resto de los familiares. Ahí sí se puede intervenir en la prevención, no tanto en la modificación genética por ahora. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, a la nanotecnología, pues igualmente es algo que se habla bastante, pero que todavía está por llegar. Y ya sabemos pues que se habla de nanobots o nanorobots que puedan entrar dentro de nuestras arterias, por ejemplo, para limpiar las placas de ateroma o para hacer algún tipo de intervención a nivel incluso celular. Este es el futuro. Esto es algo que predecir lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, yo no soy quien para decirlo porque no tengo suficiente criterio. Pero también los que hablan del futurismo, como Ray Kurzweil o como Aubrey de Grey, siempre hablan del 2030, del 2045,
pero hace 15 o 20 o 30 años también se hablaba del 2020 y del 2025, ¿no? Y ya hemos llegado al 20 y al 25, y aunque las cosas avanzan bien y avanzan rápido, estas técnicas primero tienen que ensayarse, reproducirse, validarse. O sea, va a haber grandísimos cambios en las próximas 2 décadas, lo que no puedo decir es cuándo. Pues usted en su libro señala todas estas opciones extraordinarias de futuro y también los horizontes que se nos abren de esta nueva era que es de transformación y de disrupción. Y usted, como, permíteme, palabra gurú, pues vamos a escuchar otra preguntita y ya estamos encargando el sprint final, pero usted, quiero decirle que se nos está quedando muchísimas cosas en el tintero. Yo tengo que morderme casi la lengua porque no hablamos de el V2 Max, no hablamos de la dieta paleolítica, no hablamos de la autofagia ni del ayuno intermitente. Hay que volver a otro programa para la 3ª edición de este magnífico libro, y que espero que digitalmente nuestros hermanos iberoamericanos sepan valorar, porque estamos intentando que aumente la salud de nuestra comunidad, de nuestra fraternal cultura. Y ahora vamos a darle la palabra a la embajadora de dicha palabra, doña Roma Moreira, escritora, empresaria y de gran sensibilidad, poetisa, señores, poetisa. Tardes, mi nombre es Roma Moreira, los saluda desde acá, desde la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Señor director Jason, saludos a Javier Pertierra, que está al frente del Enlace Iberoamericano, a nuestros corresponsales y oyentes. Bienvenidos al doctor Ángel Dorantes. El tema de hoy, joven a los 100 años, bueno, me encanta ese tema, ¿no? ¿Quién no quiere ser joven y seguir joven por siempre, no? Pero creo que la naturaleza, nuestros genes seguirán avanzando y llegarán nuestras arrugas, nuestro pelo blanco y bueno, pero nuestro excelente invitado, nuestro doctor Dorantes, nos dirá cuáles son los truquitos para ser un joven por siempre. Y la pregunta va para él. En Iberoamérica, el cuidado de los mayores suele recaer en la familia, en especial en las mujeres. ¿Cómo debe transformarse el sistema social y sanitario para asumir una población longeva más activa, independiente y protegida? Muchas gracias y bienvenido, doctor. No sé si entra dentro de su especialidad, pero adelante, doctor. Pero igualmente es una pregunta muy, muy pertinente, porque esto es el gran reto del envejecimiento de la población, es el reto demográfico. Cada vez vivimos más, cada vez tenemos menos hijos, lo que quiere decir que la pirámide poblacional, aquella que estudiábamos cuando éramos niños en el colegio, que era una pirámide, pues se está invirtiendo. Hay poca gente joven, cada vez más gente mayor, y esto es un reto, esto es un verdadero, el reto demográfico. De hecho, aquí en España incluso hay un ministerio que se denomina así, y que va del que se va a hablar muchísimo en todos los ámbitos. O sea, a mí me toca hablar del ámbito del envejecimiento saludable, que es un imperativo. O sea, esto no es algo recomendable, es que lo tenemos que hacer sí o sí, porque si no vamos a quebrar como sociedad y el humano va a quebrar, ¿no? Porque no podemos permitirnos estar 1/3 de nuestra vida enfermos, porque no hay jóvenes que sostengan a el 50% de la población pasiva, no productiva y además enferma. Porque no hay sociedad que lo soporte. Por lo tanto, todos nosotros estamos obligados
moralmente, no digo obligados porque nos obligue a alguien, sino porque nos tenemos que obligar nosotros mismos a nosotros a cuidarnos para tener ese envejecimiento saludable, primero por nosotros, porque a nadie le gusta sufrir, segundo por nuestros seres queridos, porque lo que no te cuides tú al final te van a tener que cuidar otros, y tercero por la sociedad en general. De lo que estamos hablando es, por supuesto, que al final de nuestras vidas nos tendrán que curar o nos tendrán que cuidar, pero lo que tenemos que intentar que esa fase de falta de autonomía personal, pues que sea lo más corta posible. Y no quiero decir adelantando la muerte, lo que tenemos que hacer es posponer la enfermedad, no adelantar la muerte, posponer la enfermedad para que esa última fase sea lo más corta posible. De manera que ese reto, ese abordaje del envejecimiento de la población tiene que pasar por la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Eso tenemos que ser todos conscientes de que si tú no te cuidas, si tú haces cosas que en un futuro, te pueden matar de un día para otro, pero lo malo es que te dejen incapacitado durante 20 años. Porque eso no solamente es una tragedia para ti mismo, pero es una tragedia para tus seres queridos y para toda la sociedad. Porque toda la sociedad tendrá que ayudar a esa persona a mantenerse durante mucho tiempo, porque lógicamente no se la va a matar para que termine esto, ¿no? Así que sí, esto es un reto que tiene que ver con esta palabra que digo, imperativo. De hecho, hace un año y medio, un profesor que se llama de economía, Andrew Scott, de la London Economic School, escribió un libro que se llama así, El imperativo de la longevidad, y hace un análisis de la repercusión sociopolítica, económica del envejecimiento de la población. Ya sé que no es mi tema, yo me dedico a intentar que estemos sanos, pero tiene mucho que ver con todos los ámbitos, incluso de la economía. Fíjense, a mí me llaman frecuentemente a dar charlas desde el punto de vista económico, desde la banca. ¿Por qué? Porque si vamos a vivir más, tendremos que plantearnos cómo vamos a poder mantener nuestras finanzas durante más tiempo. Tengan en cuenta que cuando se inventó la jubilación o el plan de las pensiones, que fue en la primera mitad del siglo XX, la gente no vivía mucho más de 65 años. ¿Por qué se creen que se puso la edad de jubilación a los 65 años? Porque no iba a haber muchos años más que mantener a esa persona no productiva. El problema está que cuando uno se jubila a los 65 y se muere a los 95, pues hay 30 años en los que tiene que ser sostenido por el conjunto de la sociedad. Habrá alguno que me diga, no, pero es que yo lo ahorré. Bien, fenomenal, pero la gran mayoría, por lo menos en los sistemas públicos de pensión aquí en España, lo que tú aportas a tu pensión futura, generalmente si llegas a los 95 años, no llega a cubrirte toda tu supervivencia. Pues nos está usted dando polipíldoras, que diría usted, para un envejecimiento saludable. Y repito que yo no quisiera también dejar en el tintero digital, como digo yo, a don Alberto Bravo Buendía, que colaboró con usted y también es periodista por la Universidad Complutense, y también decirle que el blog de las cosas de Bravo, pero yo me acuerdo de los Buendía y le mando desde aquí un cariñoso saludo a don Alberto Bravo Buendía, porque el coronel Aureliano Buendía y su padre tal, que fundó Macondo, 100 años de soledad, tiene apellido sin duda de la mejor literatura hispana, y usted en su libro junto con él hace un magnífico equipo, y usted dedica también este libro de Joven a los 100 años a una serie de personas que no quisiera que quedaran en el tintero, y en cualquier caso estoy muy agradecido, y vamos a hacer el último sprint con una capacidad de síntesis, don Ángel, porque tuvimos algunos problemas de conexión al inicio del programa, por lo tanto me permito alargarle 5 o 10 minutos esto, porque usted se merece varios programas, repito, y vamos a oír desde Bogotá nuestro ínclito
grandísimo periodista, pilar fundamental, don Carlos Castañeda, de el Grupo Mercosur, y que además hoy tendremos un programa hermano en Enlace Sudamericano con extraordinarios intendentes y me parece que 4 o 5 he leído personas e invitados en el Enlace Sudamericano, que tiene una visión, pues como su mismo nombre indica, de integración de nuestros hermanos de América Latina. Y desde aquí, desde esta orillita, desde esta Españita, le damos la palabra a nuestro admirado don Carlos Castañeda, que sigue muy de cerca al gobierno de Petro. A ver, don Carlos, que me comente con esa capacidad de síntesis que tiene usted. Dígamelo ya. Querido doctor, que dice usted que desde los 30, 35 años solemos estar sanos, sin problemas graves, hasta los 60, la mayoría todavía se siente bien, pero después, muchas personas empiezan a tener enfermedades y a los 80 ya dependen de otros para vivir. De acuerdo a este preámbulo que le hago, y me siento de verdad muy contento por escucharlo, me surgen estas preguntas que quiero que me las resuelva, doctor, con mucho cariño y con mucho respeto. Y la primera es, ¿qué papel juega el ejercicio físico en la longevidad saludable? Y la otra es, ¿estamos hablando de correr maratones o de caminar con constancia y alegría? Muchos ven en la medicina preventiva un lujo reservado a las élites. Y ahí me surge la última pregunta, mi querido doctor. ¿Cómo democratizar el acceso a una longevidad digna sin que se convierta en un privilegio de pocos? Resuélvame esas 3 preguntas que yo estoy seguro que los oyentes también estarán muy atentos. Un abrazo desde Colombia, el país de la belleza. Javi, un abrazo para ti también. Gracias por llamarme Javi, Coima. Con estas edades que tiene uno, vuelve a la infancia. Quiero que me llamen Javi si es posible. Y si me quieren tratar de Javier o de usted, también lo admito, que la Real Academia todavía no se ha decantado. Gracias, don Ángel. Dígame usted, doctor Ángel. Bueno, a ver, muy bien. La actividad física, lo que es ejercicio, movimiento, deporte, está más que demostrado su vinculación con la longevidad. Eso no cabe la menor duda. Todas las blue zones, las zonas azules, que son esos lugares del mundo donde ha habido o se han detectado mucha gente centenaria, una de las características comunes de toda esta gente es que es físicamente activa. No quiere decir que hagan ejercicio en el gimnasio, no quiero decir que jueguen al fútbol, no quiere decir que corran maratones. A lo que nos estamos refiriendo es que son físicamente activos. Son gente que cultiva su huerta, su jardín, van caminando a muchos lugares que están relativamente cerca, suben escaleras, bajan escaleras, no utilizan las escaleras mecánicas ni los ascensores, si es posible. No digo si tiene que subir a una planta número 20, pero para una planta tercera, una planta segunda, en ese caso están activos. Así que la actividad física no implica correr una maratón. Por otro lado, si a mí me dice si correr una maratón es algo que es saludable, pues ya hay varios estudios que también dicen que hay cierto grado de daño endotelial en las arterias y puede haber algún daño cardiológico. O sea que el exceso de esfuerzo físico también podría no ser bueno, lo cual no quiere decir que necesariamente sea malo si se hace bien, de hecho, hay estudios de cuánto viven los atletas olímpicos, es decir, los más entrenados y los que mayor rendimiento tienen, y por lo general viven más que la población general. También hay que reconocer que esta gente que ha sido atleta olímpico, pues a lo largo de su vida ya no han fumado, probablemente económicamente han estado en un estatus económico más acomodado, han comido mejor, tienen la disciplina de la higiene, de buenos estilos de vida. Y esto hila con la segunda o la tercera pregunta,
que era la de la democratización o de este tipo de servicios o de medicina. Esto, como en todo en la vida, comienza a permear por los grupos sociales que se pueden permitir el lujo de dedicar sus esfuerzos a la longevidad. Me explico. Cuando uno en la vida está preocupado por llegar a fin de mes, por conseguir alimento, por conseguir una vivienda digna, por conseguir ropa, probablemente no está ocupado en lo que va a pasar dentro de 10 o de 15 años. Eso nos ocurre a todos en nuestros distintos momentos de nuestra vida. Todos, cuando somos jóvenes, pues no nos preocupamos de cuándo vamos a ser viejos. Si nos vamos de fiesta, pues bebemos alcohol o fumamos o conducimos el vehículo con menos cuidado. Asumimos riesgos porque vemos la enfermedad y la muerte bastante lejos. Pues en cierta manera el estatus socioeconómico produce algo similar. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que las clases más deprimidas, las clases sociales más deprimidas, especialmente las mujeres, están empezando a vivir menos de lo que vivieron sus propias abuelas. ¿Y eso por qué es posible? Eso es posible porque comen peor, lo cual no quiere decir que las abuelas comieran muy bien, pero ahora comen todavía peor, con comida ultraprocesada, porque fuman y porque están estresadas, o sea, acumulan todos esos males de la sociedad moderna. Así que lo que quiero decir es que, al igual que un viaje en avión o un vehículo a motor pues empezó funcionando en aquellos estatus sociales que se lo podían permitir, este tipo de medicina en un principio empieza en esa pirámide social y va bajando, y yo lo que puedo decir es que va bajando muy rápido. También hay una buena noticia, que no es necesario ir a una clínica costosísima, que adoptar estilos saludables de vida puede no ser tan caro. Yo soy consciente de que comer bien es más caro que comer mal. Es decir, usted puede ir a un restaurante de comida rápida y por un poco dinero meter calorías que no son saludables. Si quisiera meter esas calorías saludables le costaría algo más. Pero también la buena noticia es que los gobiernos ya se están empezando a interesar por esto y ya hay algún hospital en el mundo, concretamente que yo sepa, hay 3 hospitales en el mundo que son hospitales públicos, universitarios, donde ya han incorporado unidades de medicina para la longevidad saludable. Y no me queda la menor duda que se irán incorporando progresivamente más y más y más. Así que, efectivamente, hoy por hoy es algo que todavía está en una medicina de nicho, pero que se va a ir democratizando. Y de hecho, con la inteligencia artificial, con la digitalización de procesos, se va a abaratar muchísimo y se va a poder acceder por muchísima menos cantidad de dinero a este tipo de medicina. Pues ya estamos en la última y ya llegada a la meta de este podcast, que ha sido de singular importancia para nosotros. También hemos tenido una persona clave en nuestro andar iberoamericano, que fue su hermano, don Álvaro Durantes. Siento tener que decirlo, pero me doy total reconocimiento hacia él, que abrió una línea de pensamiento en mi sistema de creencias que me permite estar mucho más seguro en lo que hablamos. Y usted también ha comentado en su epílogo que, señoras, señores, audiencia, queridos escuchantes, usted nos recomienda que no espere a que los demás hagan las cosas por ti, que cojamos las riendas de nuestra salud, que agarremos, ya sabe usted cómo esa palabra puede tener doble significado, agarremos las riendas de nuestra salud. Nos recomienda usted que cuando, siendo un excelentísimo expediente y abrazó la medicina deportiva, se
desde la iniciativa privada tuvo un gimnasio de más de 1.000 metros cuadrados en el 2005 y con más de 600 clientes y más de la decena de empleados, y además de invertir todo e hipotecando su vivienda, también seguía con la medicina. Y quiero resaltar a nuestra audiencia, porque yo he pasado por un proceso similar, estimado Ángel, que la dureza de esa gestión de este negocio, y repito, combinándolo porque es usted un hombre trabajadorcísimo como su hermano, pues tuvo un cuadro ansioso depresivo crónico que, bueno, le duró una temporada y que llegó a pesar usted, hablo de peso físico, 68 kilogramos, cuando su peso habitual eran 10 o 15 kilos más, porque es usted un hombre fuerte y alto. Y gracias a la colaboración de algún licenciado retomó el ejercicio físico, tomó una hormona esencial, la DEA, y usted mismo combatió esa situación de depresión, estrés y ansiedad crónicos, y ahí lo tenemos a usted, porque en el 2010 un antiguo paciente le mandó un documental en la televisión de la 2, es una televisión de documentales especial y poco más selecta, y el camino a la inmortalidad le abrió el camino a usted de una grandísima profesión. Por eso viajó tanto a Estados Unidos y conoció a López Otín, a José Viña, a María Blasco y a Marco Serrano. Es usted un gran hombre, ha recuperado y ha salido más fortalecido que nunca, y vuelve usted desde su iniciativa y su visión a esa nueva clínica. Está usted frente a un admirador de su familia. Pues espero que vaya todo bien. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer estar con todos ustedes y un honor, además. Estoy a su total disposición, porque creo que es usted un magnífico profesor, doctor, emprendedor y persona. Muchas gracias. Llegamos al fin de este viaje. Si usted quiere, por favor, yo lo despido, pero ¿quiere usted decir alguna cuestión así de último minuto que dicen, o de ese minuto? Usted puede señalarnos los que vea oportuno. Bueno, simplemente agradecer a todas las personas que nos escuchen y a todos los entrevistadores. La iniciativa de Mercosur me parece magnífica. El poder aunar a todos los iberoparlantes que nos entendemos. Somos una comunidad gigantesca en el mundo, que muchas veces no nos valoramos todo lo que deberíamos. Somos mucho mejores de lo que nos creemos en todos los ámbitos. No me refiero a la belleza o a los paisajes, me refiero a eso que esa cultura común que nos une a todos nosotros, y que además sabemos vivir la vida con alegría y con disfrute, y que para poder vivir muchos años esa alegría, ese disfrute, necesitamos la salud. Así que en ese sentido, pues bueno, ahí cada uno pone su granito de arena, y mi granito de arena es que en el ámbito de los iberoparlantes pues pueda poner mi granito de arena para que tengamos una salud larga y podamos seguir disfrutando de la vida como tanto nos gusta. Pues muy agradecidos a todos nuestros corresponsales y también a el doctor Ángel Duránez Prados, que quedará en mi recuerdo como un gran hombre, lleno de sabiduría para aplicar a nuestro día a día de salud. Así que con una sonrisa, aunque muy emotiva, y un corazón rejuvenecido que piensa llegar latiendo con nuestros hermanos latinos hasta los 100 años, sin duda, les animo a todos a que se cuiden un poquito más, que cojan las riendas, como dice, de esta salud. Ya sabe, a veces hay que coger las riendas y la responsabilidad y dejar el infantilismo, pues ya cuando tengamos canas empecemos a olvidarnos un poco de esto y decimos que hasta la próxima, y que la longevidad nos acompañe y les acompañe, que el doctor Longevidad tendrá más programas con nosotros, porque su libro y su clínica desde Madrid, que aplica de una manera integrada los últimos avances de la medicina y que además tiene otros muchos cargos, pero que ha sido nombrado en la lista de Forbes varios años como entre los 100 mejores médicos de España,
este grandísimo iberoamericanista con su hermano, hace que tenga despidiendo ese programa con la mayor ilusión por el proyecto en común que estamos construyendo de integración también desde la Unión Europea. Hasta siempre, mi gente, ate logo, ate agora, hasta Enlace Sudamericano nos vemos. Hasta siempre, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.